Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No sé qué dijo el Padre las semanas pasadas exactamente, pero esta semana me toca hablar sobre los impedimentos de lo voluntario. Impedimentos de lo voluntario. Y a veces se dice enemigos del voluntario. No sé por qué enemigos, pero así se dice de vez en cuando. Cosas que impiden que actuemos con pleno consentimiento. Cuando hablamos de ley divina o humana, más bien divina, porque estamos hablando de pecado y los mandamientos, ¿qué es necesario? Más que nada que haya pleno consentimiento o algo de consentimiento de la voluntad. Algo de consentimiento. Si alguien no quiere hacer algo, no pasa nada. ¿No? Si hacen algo cuando están dormidos. Algunas personas caminan cuando están dormidos. Yo solía hacer eso como niño. No pasa nada. Se puede como... Si está dormido y asesina a alguien, no es homicidio, moralmente hablando. ¿No? Moralmente hablando. Pero hay otras cosas también. Cuando estamos despertados, tenemos conocimiento de lo que está pasando. Hay otras cosas que pueden impedir que pensemos claramente o que impiden que hagamos lo que de verdad queremos hacer. Y varias cosas. Próximos. Impedimentos. Ok. Ignorancia. Ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? Cuando hablamos de teología, ¿cuál sería la ignorancia? Hay una distinción técnica aquí entre ignorancia y otras cosas. Ignorancia es no saber algo que debemos saber. Un médico que no sabe su arte debe saber lo que le pertenece. Está moralmente obligado. Esta es ignorancia. Hay otras cosas como nesciencia o no saber, pero es como la negación de saber, pero algo que no tiene que saber. Como yo desconozco japonés, no puedo hablar japonés, no importa. No es ignorancia moralmente hablando. Ignorancia sería como un católico que no sabe cuáles días debe ayunar. Es ignorante. Debe saber cuándo debe ayunar y abstener de carne. Puede ser que no sabe cuál día se lanzó al espacio la primera misión Apolo. De hecho, eso explotó en la Tierra, pero ni modo, cosas históricas que no importan.
Eso no importa tanto, no es ignorancia moral. Y ignorancia puede ser culpable o vencible o vencible, con E, vencible o culpable, digo. Culpable o no culpable, o invencible, no culpable. Ejemplos. Y debo decir al iniciar que ignorancia culpable no excusa de pecado. Si yo no sé cuáles son los mandamientos, porque no me importa abrir un catecismo para recordarme de cuáles son los mandamientos, y así peco contra los mandamientos por no saber, no me excusa. La ignorancia en sí es un pecado constante. Permanecer ignorante por mi propia culpa de lo que debo saber. O un médico que por no estudiar sigue ignorante de lo que debe saber, con consecuencias graves. O un ingeniero que hace puentes que caen. Su ignorancia es culpable, debe estudiar su arte. No culpable como algo que una ley que apenas promulgó, como si el obispo promulga que este miércoles tienen que ayunar y abstener de carne. No podía saber que hizo esta promulgación. La noticia no llegó a mí. No soy culpable. Pero eso es invencible. No es mi culpa que no sé. La ignorancia culpable, especialmente si queremos permanecer ignorantes, como tenemos la duda y por propósito lo investigamos. No sé si es pecado grave si hago X cosa. Y ojalá que no encuentre la respuesta para que pueda seguir. Hay muchas personas que piensan así todo el tiempo, o mucho. Y eso no les excusa. Es ignorancia culpable. Ignorancia. ¿Preguntas de ignorancia? Y debemos tomar medios ordinarios y razonables para saber lo que debemos saber, ¿no? Saber los básicos del catecismo es la obligación de cada quien. Y si se va olvidando, debe revisar, ¿no? Es algo que tiene que saber. Y con medios ordinarios debe seguir estudiando o revisando si lo olvida. Sí. Por ejemplo, si en algún tiempo en el pasado no sabíamos ciertos detalles de algunos mandamientos, Ajá. y luego hoy nos enteramos de esto, Ajá. como si somos culpables, deberíamos de confesar entonces todo lo que no hicimos adecuadamente porque no sabíamos. No. Porque si ni tenía la duda de que desconocía algo, si por error en buena fe pensaba que sabía bien, no hay culpa. Si tienen duda o es como obvio que no sabes lo que debes saber, debes investigar. Pero estar en error es otra cosa. O no tener ni la menor duda de desconocer algo. No hay... Y de todos modos, debe confesar haber sido ignorante por X tiempo
por ignorancia, tal vez culpable, tal vez no. Si hay una duda y quieren confesarlo. Hay un tema, por ejemplo, aquí que en el Evangelio del Señor mencionó, el Padre Nuestro que dice Sí. ofender Ajá. o deudas. Eso, por ejemplo, en el tema de la misa moderna, no debemos de ofender, mas no es la palabra correcta. Y así lo toma tácitamente la iglesia moderna como no debemos ofender a nosotros como nosotros mismos, mas es de deudas. Pues eso es un poco fuera de tópico, pero están celebrando liturgias. Pero es tema de ignorancia también, ¿no? Puede ser. Puede ser ignorancia no culpable también. Porque realmente quitar una palabra ¿Quitar una palabra de qué? de una palabra especial del Padre Nuestro, ¿Quitaron una palabra del Padre Nuestro? o sea, es como el Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas. Sí, la cambiaron. Perdona nuestras ¿Lo cambiaron? Sí, O sea, en ¿Cuándo? vez de decir perdona nuestras deudas, decimos perdona nuestras ofensas. Ok, eso es completamente fuera de la vista de esta plática, entonces no voy a tocar este tema. Ese es un tema grandote aparte, pero no pertenece a esta plática. Disculpen. Lo que sí. ¿Está bien? Ok. Luego podemos platicar eso, pero creo que es un poco fuera de la vista de esta plática. Cambiaron el Padre Nuestro. Me imagino que lo cambiaron en latín también, o tal vez todos. No, en latín no. Latino. Solo en Ok. español. Wow. Y hay dos Padre Nuestros, ¿qué pasa? Y como 5, Dios te salve María. Padre. Estoy tratando de seguir el rosario y todos están diciendo diferente. Diferente. es cierto, estamos platicando, Padre, eso. Pero eso no pasa en inglés, ¿eh? Todos decimos el mismo Padre Nuestro y el mismo Ave María. Es solo la oración de San Miguel. Inadvertencia. Voy a mover. Inadvertencia, error y olvido. Error. ¿Es con B o B? B. Dos letras que suenan igual. Ok, olvido. Inadvertencia. Eso es importante porque aparte de ignorar algo, no saber algo que debes saber, o culpablemente o no culpablemente, hay inadvertencia como en el momento mismo no advertir a lo que está haciendo de lo que está pasando. Eso puede pasar mucho cuando alguien está medio despierto, algo así, no realiza lo que está pasando y su voluntad no funciona 100%, no puede cometer pecado mortal. Por ejemplo, inadvertencia, no se da cuenta de lo que está haciendo. Puede quitar algo de la culpabilidad. Ignorancia, si no es culpable, quita culpabilidad. Si es culpable y puede y debe y sabe que debe saber y no investiga, no quita culpabilidad. Inadvertencia, si no es por su propia culpa, como no sabía que alguien estaba cruzando la calle, porque no está mirando al camino cuando está manejando, esa es su culpa, ¿no? Como texteando mientras manejar. Eso sería culpable. Error y olvido. Error, pensar que es
carnaval y en realidad es miércoles de ceniza y está comiendo toda la carne que está en el refri. Si es error no culpable, como realmente no piensa sin dudar que es carnaval, el martes antes de miércoles de ceniza, no hay pecado. El hecho de hacer algo no es lo más esencial. El saber que está haciendo algo mal es más importante. Incluso funciona al revés. Es carnaval, que es martes. Creo que es miércoles de ceniza. Y como toda la carne que está en el refri. De todos modos, aunque en hecho no es un pecado, materialmente hablando, sigue siendo un pecado en los ojos de Dios. Por la intención. Por la intención. Error funciona de dos maneras. Padre, la inadvertencia podría llevar, por ejemplo, un sueño, como cuando sueñas que haces algo malo. Como completamente dormido. Estoy dormido, estoy soñando. Vamos a poner dormido como dormido a un lado aparte, no hay pecado alguno. ¿Y sería inadvertencia o sería otra cosa? Es un tipo de inadvertencia porque no funciona la inteligencia tal cual. Pero ni tenemos que distinguir ahí. Si está 100% dormido, no se puede pecar. El intelecto y voluntad no funcionan mientras dormir. Mientras la imaginación y las pasiones sí, pueden. Pero los poderes más altos de la inteligencia y voluntad no funcionan mientras duerme. Entonces sueños no son nada. De la naturaleza que sean, no son nada. Error, ok, funciona de dos maneras. Eso pasa. Nada, ni comentarlo. Olvido que el miércoles de ceniza debo ayunar. O olvidé, si olvido que comí 45 minutos antes de comulgar y comulgo. Si es por olvido de verdad, hay pecado. Si es puede ser como un pecado venial, supongo, si olvido por no ni dar cuenta a los requisitos. Estoy como haciéndolo ligeramente. Ese tipo de olvido puede ser un poco pecaminoso, pero siempre y cuando sea culpable. Olvido no es culpable. Es Viernes Santo, comí carne. Me olvidé. No sé cómo olvidan que es Viernes Santo, pero se puede. He visto que las personas pueden olvidar muchísimas cosas. Yo olvido mis lentes por todas partes. He olvidado mi llave dentro de mi carro varias veces, incluso encendido, con poco gasolina. Se olvida. Preguntas de olvido o error. Eso del carro ya me pasó 2 veces que he pasado. A mí me pasó por lo menos 2 veces, tal vez más, no me recuerdo. 3 veces. En secundaria también. Pero esa es otra historia. Ok. Ya pasamos a lo más interesante. Ok, voy a dejarlo así. Pero aquí va un poco más interesante. Concupiscencia. Concupiscencia
miedo, pasiones, Romeo y Julieta, ¿okay? Hábitos y costumbres, y costumbres. Primero, concupiscencia. ¿Qué es eso? ¿No? Esta rebeldía en nuestra naturaleza humana caída, por la cual tenemos deseos desordenados. El hombre casado no debe querer casarse a una soltera, tiene una esposa. Hay concupiscencia y algo roto en su naturaleza caída. No debo querer comer 2 pavos para la comida, pero tengo la concupiscencia, una rebeldía en mi naturaleza, después de la caída del hombre. Eso no quita la culpabilidad, pero puede disminuirlo. Alguien, por ejemplo, que tiene cabeza fría y ha dominado completamente o casi completamente su concupiscencia, y él comete un pecado de la carne, es más culpable que el hombre que tiene más tentación que no quiere. Si su concupiscencia es más fuerte, puede ser más entendible que cayó. Hay menos malicia, aunque no excusa. Y no excusa tanto para hacer como un pecado mortal, un pecado venial. Usualmente, todos tienen concupiscencia. Es algo que tenemos que manejar. Y con gracia se puede. Pero sí afecta algo, ¿no? El pecado de Adán fue más grave que el pecado de fulanito X. Fulanito X tiene concupiscencia. Adán no lo tenía. Sabía tan claramente que tenía que saber, sin concupiscencia, como con la decisión de un ángel, y hizo lo que quiso hacer. Pero sí afecta, pero no quita la culpabilidad. Miedo, eso sí, puede disminuir la culpabilidad, ¿no? Ofrezca este incienso a Zeus. Por favor, en este altar. ¿Qué es tu respuesta? Ofrezca este incienso a Zeus. Ok, si en el primer lugar ella ofrece este incienso a Zeus, es muy grave, ¿no? Y sí es en serio, ¿no? Supongamos que hay personas que todavía adoran a Zeus, que de hecho es la misma palabra que Dios. Theos, Zeus, Deus, Dios. Misma palabra, pero es un Dios falso. ¿Ok? Por favor, ¿quieres ayudarnos en adorar a Zeus? Ok. Con la cabeza, con la pistola a la cabeza, ¿disminuye su culpabilidad? Mucho. Usualmente no quita por completo la culpabilidad, pero si el miedo es tan grave hasta quitar por completo la operación de su voluntad, puede quitar por completo la culpabilidad. Como miedo tan fuerte que ni se puede hacer lo que quiere hacer.
Eso pasa menos, pues con hombres menos, ¿no? Porque tienen, químicamente hablando, hormonas como vencen este bloqueo que tienen para, como en las trincheras, ¿no? Químicamente hablando tienen algo para vencer ese miedo, para hacerlo de todos modos. Pero también ahí, ¿no? En las trincheras, se ponen locos, como completamente locos, a veces. Pero sí, el miedo influye mucho en la culpabilidad moral. No excusa el miedo aún con pistola a la cabeza, no excusa para hacer algo intrínsecamente malo. Niega a Jesucristo o esta bala traspasa tu cabeza. ¿Okay? Como una amenaza en serio, Él va a poner una bala en mi cabeza si no niego a Cristo. Eso no es suficiente para decir niego a Cristo. Públicamente dar deshonor a Cristo es intrínsecamente malo. No excusa. Tiene que sufrir el martirio en este caso. Con leyes positivas, cuando la ley obliga a algún acto fuera de sí, como un acto externo, como ir a la misa, y no sé qué más. Eso sí, absuelve de esta obligación, porque esas obligaciones no obligan en todo momento. ¿Se recuerdan de eso? ¿Alguien estaba aquí? No ir a la misa por miedo grave, porque si me ven en un templo asistiendo a la misa, van a matarme. Eso excusa, obviamente, por gran inconveniencia, gran miedo. O miedo de la muerte si pago impuestos. No sé por qué eso pasaría, pero eso le haría como absuelto de esta obligación de pagar alguna deuda, con miedo grave de morir, por ejemplo. Pero en cambio, el miedo no excusa de la obligación de no hacer algo intrínsecamente malo. Que no podemos negar a Dios, no podemos mentir. Técnicamente, una mentira, aunque sea pequeña, alguien está obligado a morir antes de mentir. No invento esas cosas, es intrínsecamente malo mentir. Si llega el momento, sería mártir por no cometer un pecado venial. Sería mártir para virtud cristiana. María Goretti. Ella resistió hasta la muerte y fue un mártir. Y entonces hay un premio, ¿no? Pero no permita que se haga cosas intrínsecamente malas, ni algo venial. Padre, por ejemplo, un maestro que los están obligando a dar clases de sexualidad, ya sabe cómo están las reformas educativas. No soy mexicano, pero tengo Bueno, más o menos alguna idea. Sí. Que es corrupto. Sí, es algo nivel mundial. Y él por miedo a perder su empleo lo dan. Sí, es ciertamente pecado que él está escandalizado a niños. Creo que sí, tiene que rechazar el trabajo.
Es un tipo de martirio, ¿no? Mejor que bala en la cabeza, pero sí. Pero sí. Es un tipo de persecución. Sí, no se puede escandalizar a los niños directamente, como causar el perder su inocencia por tener un empleo. Algo que no es intrínsecamente malo, como vender carne el Viernes Santo, por una grave razón, por necesitar el empleo, se puede participar en eso, creo, bajo unas circunstancias. Pero algo, porque eso no es intrínsecamente malo, ¿no? Comer carne. Pero eso es difícil y depende también de cuál edad está enseñando y qué tan escandalosa sería la educación. Sí, no, Depende de la forma. Pero sí es como, wow, eso está escandalizando, enseñándoles a pecar y estoy participando en sus pecados. Así, tiene que rechazar ese trabajo, según yo. Según lo que puedo contestar en este momento. O un médico que le obligan a practicar un aborto. Oh, sí. También tiene que hacer su trabajo. Eso es tan claro que uno que participa en obligar a alguien o aconseja a alguien o asista directamente en hacer un aborto, eso es básicamente malo. Y un médico que, por ejemplo, aconseja las pastillas anticonceptivas para no tener familia, o sea, como Sí. anticonceptivo también es... Aconsejar a alguien a pecar es obviamente pecado. Sí. O esterilización para no tener hijos. Intrínsecamente malo, no se justifica para nada. Eso no es esterilización indirecta, pero directa sí, intrínsecamente malo. No podemos participar en cosas directamente, formalmente, en cosas malas. El que trapea el hospital en el pasillo donde hacen abortos necesita su trabajo. Su participación es tan indirecta, no necesaria y no formal en el aborto. Él no peca. El que asiste, cuchillo, no sé qué usan, pero está ayudando en pasar las cosas que necesita, está participando en ayudar en hacer el acto. Sí, claro. Él está participando en... Aunque tenga pistola aquí, aunque pierda su empleo. Aunque tenga pistola ahí o pierda su empleo. Sí. Sí. Aún así. ¿Más preguntas de miedo? ¿Más miedo? No vamos a dormir, padre. Padre, nada más, ahorita estaba poniendo el ejemplo sobre mentir, aunque nunca podemos mentir. pero Reservación mental. Sí, Sí, creo que vale ok. la pena la aclaración porque, no sé, es como de alguien me está preguntando ¿dónde está escondida tu familia? Porque voy a ir a matarla ahorita. No tiene derecho a saber. O sea, No. no mentir y contestar otra cosa. Decir que mi familia está en París cuando sabe que están en la casa, eso es mentir. Y aún así no puede hacerlo, bajo grave miedo. Decir que no están aquí porque están en el primer piso, eso sería como una reservación mental, ¿no? Aquí es como ambiguo. No se puede mentir en el sentido estricto y con razón grave se puede usar una reservación mental por la cual habla en una manera ambigua y sabia para no revelar nada, sin mentir. Chistosamente, una vez estaban buscando judíos, los nazis, y estaban bajo una puerta escondida, bajo una alfombra, y les preguntaban dónde están. Y
Y una niña dijo, bajo la mesa. Y se rieron y se fueron, porque era tan chistoso. Pero ella dijo exactamente la verdad. Ahí está, exactamente el lugar. Eso es difícil aceptar, pero es mejor, en lugar de decir una mentira que es ciertamente mentira, es mejor morir con su familia que cometer algo intrínsecamente malo. Eso es difícil entender para muchas personas, pero por eso hay reservación mental. San Agustín habla mucho sobre la mentira, tiene como una obra sobre la mentira, pero esta no es una clase sobre la mentira, pero avanzando a las pasiones. Si es sobre la mentira, voy a pasar. Si es sobre el miedo, voy a contestar. Sobre el miedo. Tengo miedo. Bueno, es que el tema de hoy que está muy presente, lo del Halloween, el tema de los niños que llevan, que les den golosinas en las casas, o sea, como si fuera Halloween. Halloween. Para mí Halloween es normal porque soy americano. Y hay formas inocentes de practicar Halloween. ¿Qué significa Halloween? Eve of All Hallows. La vigilia de todos los santos. All Hallows Eve, Halloween. Entonces se puede celebrar Halloween de buena manera. No tiene que corromper la vigilia de todos los santos, porque de todos modos tenemos esta vigilia. Tenemos una vigilia de todos los santos, Eve of All Hallows. Pero es como el miedo de participar en una manera mala. No, lo que pasa es que la connotación del Halloween que tenemos nosotros es de la adoración a Satanás. Sí. Es el día importante de invocar a Satanás en ese día, el Halloween. Ese es el conocimiento que nosotros tenemos como mexicanos. Sí. A lo mejor es diferente aquí. Sí. Porque en Estados Unidos no tiene connotación ninguna, para nada. La connotación de Halloween es, son calabazas, dulces y disfrazarse como oficial de policía. Nada más un festejo. No religioso, pero algunos lo hacen de una manera religiosa. Aquí, puesto que el festejo que hacen no es intrínsecamente malo o explícitamente en favor de Satanás, por alguna razón grave, no sé qué sería, pero por alguna razón grave se podría tolerar algo. Pero eso nos pondría en muchos detalles para explicar exactamente cuál, y no soy mexicano, entonces no sé exactamente cuál significado tiene Halloween aquí. Yo sé que los niños están enseñándoles que es el cumpleaños del demonio. Para mí, yo hablo inglés, All Hallows Eve, Halloween, vigilia de todos los santos. Yo pienso en eso, pero bueno. Pasiones. Romeo y Julieta. ¿Ok? Apasionadamente enamorados. Y le lleva a hacer cosas tontas. Y mueren. Ups. Muchas personas piensan que Romeo y Julieta es una romancia. Es técnicamente una tragedia. Un romance, una tragedia. Sí, tragedia. No es una romancia, porque todos mueren. y es suicidio por error, porque piensa que uno está muerto, toma el... Pero eso es otra cosa. Pasiones. Como gula, pasión de...
lujuria, por ejemplo, pasión fuerte, llega a mucho pecado y no queremos tener la pasión tan fuerte. A veces, a lo mejor lo quieren y eso es su culpa. Pero si no queremos que la pasión sea tan fuerte y nos hace hacer algo que normalmente no haríamos, puede disminuir la culpabilidad. Pero no hasta disminuirlo, hasta hacer un pecado mortal venial o quitar la culpabilidad por completo. Usualmente. Okay, no es una excusa que, la pasión no es excusa, pero sí afecta. El que comete un pecado de la carne, no teniendo este impulso de pasión muy fuerte, sino solo por deseo, ¿qué voy a hacer hoy? Yo sé, y lo hace, es más culpable que el que está en una situación de tentación que no quiso, la tentación es muy fuerte y peca. Es menos culpable, aunque no quita, aunque sea, aún lo grave, no lo hace pecado, no hace un pecado grave, un pecado venial. Especialmente si no está evitando las ocasiones de pecado, ¿no? La pasión era tan fuerte, no quiso hacerlo, pero lo hice. Pues, si estabas en esta ocasión de pecado por varias horas y no quisiste salir de esta ocasión, ¿qué estabas pensando? Es culpable. Pero de todos modos, puede afectarlo la pasión. Hábitos y costumbres. Sí. Es que no sé si entra en pasiones o es otra cosa, pero ¿dónde entraría lo de la ira o el enojo muy fuerte? Sí, eso es pasión. Como no viniste a la fiesta de mi cumpleaños. Okay. La ira me entra tan fuerte por no haber tenido tu presencia en mi cumpleaños que hay un impulso de ira y homicidio. Hablamos de homicidio en cold blood. Eso es como sin pasión, es más grave. Aún según derecho civil. Cold blood como sangre fría, sin pasión, planificado. Es diferente que alguien que insulta a mi mamá me da un golpe y se ríe de mí y estoy ahí, pero él no sabe que tengo un arma y volteo y disparo por ira. Sigue siendo grave probablemente. Pecado grave no es una excusa, pero es menos grave que hacerlo sangre fría. Sí, ira es una pasión. Es una pasión buena. Bien usada la ira es buena. ¿Están enojados de que el aborto está permitiéndose en Jalisco? Ok, esta es ira. Ira es buena. Ira es nuestra reacción para combatir lo malo. Debemos tener ira. No debo tener como... Debo tener ira, ¿no? Jesucristo volteó las mesas del templo porque estaba enojado, que estaban profanando la casa de su padre. Tenía celo para el bien, tenía ira adecuada para luchar contra eso. ¿Queda claro? Pasiones de ira o de deseo carnal, concupiscencia, ira, las pasiones que sean, influyen y afectan la culpabilidad. Y puedo mencionar que entre pecado mortal, unos pecados mortales son mucho más graves que otros.
todos nos quitan la amistad de Dios, todos son un rechazo de Dios. Mientras pecado venial es desviarnos un poco sin romper el vínculo. Pecado mortal rompe el vínculo, pero algunos son más graves. Blasfemia es más grave que lujuria. Y sí. Y muchos otros ejemplos. Tengo que tener cuidado con mis ejemplos porque somos todos adultos aquí. Estoy pensando en mi teología moral en seminario y obviamente estamos preparando para confesar y los ejemplos pueden ser lo que sea. Hasta... Como todos los ejemplos de miedo son... sí, es otra cosa. Pero no estamos en seminario y ustedes no serán profesores. Menos tal vez algunos. A lo mejor él ya estudió todas esas cosas con todos sus detalles horribles. Hábitos y costumbres. Importante. Un hábito es una disposición a hacer algo adquirido por acciones repetitivas. Tengo el hábito de escribir cursiva nada más por Sacramento, no voy a terminar, pero por acción repetitiva, ¿no? Se recuerdan en la escuela, ok, hacemos este movimiento y tienen que repetirlo y cree poco a poco una disposición adquirida por acción repetitiva. Okay. Virtudes son buenos hábitos morales. Un vicio es mal hábito moral adquirido por acción repetitiva. Okay. Y muchas personas tienen hábitos constantes aún de pecado mortal. Okay. Es adquirido por hacerlo tantas veces en la vida. ¿Y qué pasa si después de 25 años de esta situación finalmente se convierte por gracia increíble de Dios que le da y quiero enmendar mi vida? ¿Okay? Se confiesa. Pecados quitados. Yeah. Ok, pero sigue con el hábito, porque eso es algo natural que él adquirió. ¿Qué pasa? Y si el hábito es fuerte, puede quitar lo voluntario de lo que está haciendo. Un alcohólico, por ejemplo. Un alcohólico. Ese también es químico, por la adicción física, pero sí. O el hábito de mentir. Si tenemos un hábito de mentir, sale así, sin pensar. Las primeras 100 veces es como, no quiero mentir, pero miento. Y después es como, como tomo, miento, es algo que hago, ¿no? Por hábito. Este es un hábito malo, un vicio. Que eso ya adquirió la disposición adquirida a hacer algo. Y ya lo hace casi sin pensar. Él tiene que luchar contra este mal hábito, pero no es necesariamente pecado o no pecado grave. Que el que miente sin pensar por el hábito y se cacha después, ay, rayos, mentí otra vez. Él tiene el hábito, tiene que trabajar de cambiarlo. Pero puede ser que está haciéndolo inconsciente, puede quitar lo voluntario. Eso aplica también a unos pecados de la carne, ¿no? Que se hace fácilmente por hábito adquirido. Puede
pues no deben darse como excusas, pero puede quitar hasta la culpabilidad grave. Puede hacer un pecado mortal, un pecado venial, por lo fuerte que sea el hábito. Pero queda con la obligación seria de constantemente trabajar contra este hábito y poner medios en práctica de cambiar el hábito y costumbre. Pero mientras está tratando, después de 25 años, de tener un mal hábito, puede ser que las caídas en este proceso de conversión, por lo fuerte que sea el hábito, de que arrepiente de haber contraído este hábito, puede ser un pecado mortal, un pecado venial. Sin embargo, no es una buena idea pensar en excusarnos de culpabilidad. ¿Por qué? Porque algunas personas tienen la tendencia de ser escrupuloso, algunos de ser laxo en sus costumbres, como los que buscan maneras de excusar el pecado, algunos que buscan pecado donde no hay. Esos son dos extremos, y el que ha adquirido hábitos de pecado puede tener cualquier de los dos extremos. Puede pensar que ha pecado 100 veces porque mintió sin pensar, aunque está tratando de cambiar el hábito. Entonces, no debe preocuparse tanto si no ni pensó. Cuando hablamos de pecados que son graves en sí, no debemos ponerlo en práctica, excusarnos porque tenemos el hábito. Nuestro propósito debe ser poner los medios que sean, lo difícil que sea, en práctica. Lo más grave del pecado, más importante poner medios en práctica de cambiar el hábito. Pero sí puede disminuir la culpabilidad. Hasta ser algo grave, menos grave. Pecado sería que si sabe uno que es un hábito que está mal, no hacer nada para... No hacer nada para cambiar eso. Pecado, ¿no? Sí. Si uno está consciente de que este hábito está mal, no hago nada por no combatirlo. Sí. Eso sí Y sería. eso puede hacer inválidos sus confesiones aún. Si alguien tiene un hábito, sigue confesando, pero no está tratando de enmendar su vida, ¿no? Cuando decimos en el acto de contrición y enmendar mi vida, amén. Otra vez hay como 100 actos de contrición y nunca sé cuál va a usar el penitente. Pero de todas formas debe tener esas palabras de enmienda de vida, porque si no tiene propósito de enmendar su vida, no tiene contrición, está burlándose del sacramento y queda con más pecados que los con los cuales entró. Por ejemplo, y si, bueno, no sé si, y si por ejemplo, ¿en qué caería o qué sería lo que le llamamos aquí dar el avión? O sea que, por ejemplo, en un trabajo, el jefe con sus ideas o X o tal persona con sus ideas, y uno para no estar en conflicto, pues da el avión, ¿no? O sea, ¿Da avión a hacer algo gravemente malo? ¿De qué estamos hablando? O sea, por ejemplo, de no tener el conflicto, o sea, para no tener el conflicto, ¿permite qué? Exactamente. O sea, por ejemplo, dejarlo ir con sus ideas. O sea, no yo actuar. Como en la oficina hay un ateo y... Exacto. Pues depende. Eso no cae bajo este título, pero eso sería como corrección fraternal. O sea, Eso sería otro tema. Corrección fraternal tiene que ser pecado cierto. Y hay que haber, si hay escándalo y él es el encargado
debe decir algo para que no crezca escándalo. Y cuando hablo de escándalo, no hablo de un shock, sino inspirando a más a pecar. Él debe decir algo, si es el encargado. Si no es el encargado, puede ser que también tiene esta obligación. Si sería una situación, si él no está hablando, como si yo sé que él es ateo, soy católico, él no está diciendo nada, debo decir algo solamente si sé que puede haber un buen resultado. No hay obligación si sé que va a complicar la situación más, o si solo va a causar problemas, pero no tengo real esperanza de hacer algo. Esa es la virtud de prudencia. Y no puedo poner la virtud de prudencia en el pizarrón. Esta viene con experiencia y sabiduría verdadera y también con los dones del Espíritu Santo, porque a veces unas personas piensan en una manera extrema, como tengo que poner el reto a cada persona que veo en la misma manera. ¿Eres católico? ¿Por qué no? Y discutir de la misma forma, sin parar, como cada día, ok, llego otra vez a la oficina. Eres pecando gravemente. Solo quiero que sepas. ¿Viene otro día? Estás pecando gravemente. Solo quiero que sepas. Puede haber buen resultado o no. Si hay un escándalo, como alguien en mi oficina es un testigo de Jehová y pone su letrero y está dando cosas y esta es mi oficina. No puedes hacer eso y no me importa si causa conflictos, pero no puedes hacer eso. No puedo convencerte, no tienes razón, no puedo convencerte, pero quita esas cosas y no hables de eso. Que eso, porque es el superior. Pero ese es el tema de corrección fraternal o de superior a inferior. Y es un tema sumamente complicado y implica la presencia de la virtud de prudencia. Porque es difícil saber cuál sería el resultado, ¿no? Y si no hay ninguna esperanza de buen efecto y solo va a causar problemas y no hay un escándalo que está haciendo a los demás para proteger a ellos, pues no. ¿Otras preguntas? Particularmente sobre hábitos y costumbres. ¿Preguntas sobre algo? ¿No? Ok, podemos terminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Benedictio de omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat sobre vos et maneat semper. Amén. Gracias.